Continuamos con el trabajo de la vez pasada. Ya lo marcamos sobre un eje rectangular enumerado que nos sirvió como parrilla o como soporte para marcar estos pares ordenados. En cierta forma, este trabajo sí es integrador porque nos está metiendo, tal vez con el lenguaje escrito de pares ordenados, en funciones. Si bien esto no es una función, ya vamos a ver más adelante qué cosas son funciones y cuáles no. La manera de ubicar algunos puntos, como localización, se relaciona mucho con el tema de funciones. Entonces, marcamos los puntos, los unimos, aparece el dibujo, seguimos integrando conceptos, vamos a tratar de encontrar el área total en centímetros cuadrados que encierra el dibujo, de manera tal que podamos sumar las pequeñas áreas dentro de un ejercicio combinado, dentro de una operación combinada. Entonces, para calcular el área total, lo que hago es armar un cálculo combinado, es decir, una expresión que esté compuesta por los términos que salen de calcular las áreas de manera individual y multiplicarlas si es que se repiten. Por ejemplo, esta línea que tenemos acá lo que hace es dividir en una parte del dibujo al zorro en dos partes iguales. Es decir, que está este pedacito de acá, está espejado acá. Este pedacito de acá está espejado acá. Son áreas que están reflejadas. Por lo que, si nos avivamos, bastaría con calcular, por ejemplo, esta y saber que es igual a esta. Y en consecuencia, por este reflejo que les dije recién, por este desdoblamiento hacia el otro lado, me darían estas otras dos. Por lo tanto, a la hora de calcular no voy a tomar la medición de cada una de manera individual. Si ya sé que son iguales, la calculo en una sola de las partes y lo que hago es multiplicarla por 4. ¿Ven? Yo acá lo identifiqué. Dije, bueno, esta área es A, por lo tanto, esta y esta, que son iguales, las identifico con la misma letra. Y en el cálculo combinado, la señalo como 4 veces el área A, más esta gran área no responde su forma a ninguna de las fórmulas que les presenté en la tabla. Si bien es un trapecio, no es ni rectángulo ni isósceles, que son los que tienen ahí por fórmula. Es un trapecio escaleno. Y la verdad es que para no complicarnos a la hora de sacar algo de información, lo que hice fue trazar en una de las dos partes, como son iguales, una línea imaginaria, y acá haría lo mismo. Entonces, dentro de esta gran área reconozco dos que son más amigables. Acá aparece un trapecio rectángulo, que es el mismo que este, a los que llamo B. Y acá también aparecen dos trapecios rectángulos. Por lo que voy a poder calcular este pedacito y este también con las fórmulas que ya tienen en la tabla. Entonces, dentro de la operación combinada voy a tener dos veces el área B, acá, que voy a tener que calcular, más dos veces el área C, que son estas dos. Acá tengo dos triángulos que también responden a este concepto de simetría o de reflejo, así que si a este lo llamo D, a este también. Voy a la operación, entonces sumo dos veces D. Lo mismo hago acá, estas dos son iguales. Esto lo llamé F, los pongo acá y olvidé este término. Este es el del hocico, este lo llamo. Como está una sola vez, en la operación combinada pongo una sola vez esa área E. El resto de las áreas aparecen de una sola vez. Perdón, aparecen una sola vez. Entonces, a esta la llamo G. Sumo una vez la G. A esta H. Una vez la H. A esta gran área también le provoqué una partición de manera perpendicular para que me aparezca un triángulo rectángulo y un trapecio rectángulo. Y también lo sumo, es decir, tengo una vez una I y una vez una J. Y por último, esto sería la colita, que lo llamo acá. Y acá lo llamo acá. Quiere decir entonces que el área total va a resultar de sumar cada uno de estos términos que me van arrojando estos pedacitos de áreas parciales que fui marcando. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? En la parte de abajo de la hoja o en un cálculo auxiliar, lo que van a hacer es calcular las áreas pequeñas. Entonces, yo voy a arrancar calculando
voy a trabajar con este término, ¿no? Entonces yo voy a tener 4 veces esta área A. Bueno, ¿cuánto vale la área A? Lo que tengo que hacer, tomando la regla, es decir, bueno, voy a trabajar con esta, voy a medir esta área. Yo la marco así, pero ustedes no deben marcarla porque si no se va a distorsionar la imagen a la hora de medir, ¿no? Van a tomar lo que vale la base, van a tomar lo que vale la altura, ¿sí? Y van a llevar la información, como es un triángulo, a la fórmula del triángulo. La base, cuando la medí, me dio 1,2, 1 centímetro y 2 milímetros. Cuando medí la altura, me dio 2,2. ¿Qué me dice la fórmula del triángulo? Que multiplique esa base por esa altura y que el resultado lo divida por 2. Una vez que tomo los valores, voy a la calculadora y hago 1,2, por 2,2, 2,64. A eso lo tengo que dividir por 2. Dividido 2 me da 1,32. Estos centímetros cuadrados. Porque, estos centímetros cuadrados pues un área. Entonces, yo no voy a llevar la unidad a la expresión combinada para no enredarme, pero sí tengo que acordarme de darlo como unidad de medida al final, al dar el resultado final. Así que este 1,32 que representa al espacio encerrado en este pedacito, lo llevo acá a la fórmula. Entonces tengo 4 veces 1,32, que responde a estas 4 orejitas, pedacitos de orejitas. Más 2, repito el 2. B, voy a calcular la B. Yo acá ya me anticipé, ¿no? B es este trapecio. Fíjense, la base mayor mide 1, 2, 3 centímetros. Después medí con la regla y si no, seguían con las referencias de la hoja. Entonces, la base mayor mide 3. La base menor mide 1 centímetro. La altura, este es el alto del trapecio, también 1 centímetro. Todo dividido 2. Ojo con las fórmulas. Esta es la fórmula del trapecio. Resuelvo 1 más 3, 4, por 1, 4, dividido 2, 2. Pueden hacerlo con la calculadora también, ¿eh? Si van a usarlo, ojo con los paréntesis. Sería paréntesis 1 más 3, cierro paréntesis, por la altura, que era 1, dividido 2. Esto me da 2. Recordando también que son centímetros cuadrados. Cuando voy a la expresión, donde dice B, voy a poner 2. No voy a poner la unidad, más. Y así con el resto de las áreas que fueron encontrando a la hora de organizar el ejercicio. Una vez que terminan todo, ¿qué van a hacer? Esto y cada uno de los términos lo van a pasar en limpio. Es decir, tienen que lograr una única expresión dentro del término. Entonces, la primera sería 4 por 1,32. Esto es 5,28. Y ponemos acá 5,28. Más, este es fácil, 2 por 2, 4. Más, y así con cada uno de los resultados que vayan arrojando los términos. Una vez que terminan, meten todo esto en la calculadora y me dan como resultado el área total expresada en centímetros cuadrados. De esta forma terminaría el proyecto integrador, en donde vamos a trabajar a partir de que arranquemos con operaciones combinadas, porque vamos a tener que combinar varias operaciones con el cálculo de áreas. En este caso van a ser solo 2 fórmulas, que son trapecio y el triángulo. Y bueno, quedaría ya como encerrado todos estos conceptos que fuimos trabajando, ¿no? De pares ordenados, de marcación en una estructura rectangular, cálculo de área, operaciones combinadas, aplicación de fórmula y todo expresado en números decimales.